buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer seminario de bioética social y jurídica. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema información y transparencia en los comités de bioética. Para esto nos acompaña la maestra Ana Olvera. Antes de presentar a la maestra Ana, quiero pedirte a ti que estás participando con nosotros en este seminario, que tus preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta plática nos las hagas llegar a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de tu pantalla de Zoom. A través de este chat, la maestra Ana va a poder responder a tus dudas. Bueno, pues, sin más preámbulo, voy a presentar a la maestra Ana. Ella es investigadora en formación del doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con línea de investigación en protección de datos personales. Maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con diplomados en juicios orales y tanatología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en materia de derechos humanos con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como agente capacitador en la materia por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Es profesora invitada en los programas de la maestría en bioética del Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro y miembro del núcleo académico básico de la maestría en Transparencia y Protección de Datos de la Universidad de Guadalajara, incluido en los programas de posgrado de calidad de CONACYT. En esta misma casa de estudios ha impartido clases en el Diplomado de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en la maestría del tema de mérito. Desde hace 6 años es titular de la Unidad de Arbitraje y Enlace de la Unidad de Transparencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. También colabora con la Comisión de Bioética del Estado de Hidalgo, así como con la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada del mismo Estado y brinda asesoría especializada en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales a diversas instancias de la Secretaría de Salud de Hidalgo y es vocal del Comité de Ética en Investigación de los Servicios de Salud de la misma entidad. Previo a ello, tuvo 3 años de experiencia como proyectista y asistente del comisionado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Pues, bienvenida, Ana, y es un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Pati, y muchísimas gracias a Jimena. Les decía hace rato y lo digo públicamente, les estoy muy agradecida porque siempre me toman en cuenta y bueno, pues aquí en Hidalgo tienen su casa. Voy a empezar a compartir pantalla con la presentación del tema que vamos a estar hablando en esta tarde. Y bueno, el tema que me piden que desarrolle es el de información y transparencia dentro de los comités de bioética. Y para empezar, porque es una duda que se tiene como muy frecuentemente, es pues si los comités de bioética y los comités de ética en investigación, ¿por qué tienen acceso a información de los pacientes? Y bueno, pues estos comités no existen de forma autónoma, sino que por Ley General de Salud, en el artículo 41 bis, determina que de acuerdo a la capacidad que tengan los establecimientos para la atención médica de sectores públicos, social y privado, es decir, todos los que compongan el Sistema Nacional de Salud, deben de contar con un comité de ética en investigación y un comité hospitalario de bioética. Luego, entonces, por eso, pues pueden tener acceso a pues los datos de los pacientes, en el caso del comité hospitalario de bioética, o a los datos de investigaciones que pues tengan que evaluar, ¿no? En ese sentido de dictaminar en caso del comité de ética en investigación. Recordemos, voy a regresar tantito a esta diapositiva, estábamos diciendo que pues son establecimientos para atención médica de sectores público, social y privado, es decir, de cualquier orden. Entonces, por eso
perdón, me regreso. Por eso me gusta hacer esta tabla de comparativa, esta tabla de división. ¿De quién tienen mis datos personales? Recordemos que los comités no existen autónomamente, sino que dependen de los hospitales públicos o privados. Entonces, mis datos los pueden tener entes gubernamentales, es decir, hospitales que dependan de servicios de salud. Por ejemplo, en este caso, porque ya dijeron bastantes veces que estoy en el estado de Hidalgo, hospitales del servicio de servicios de salud de Hidalgo. Por ejemplo, el Hospital General de Pachuca, que pues es ciertamente bastante famoso. Entonces, pueden ser de este orden o pueden ser a nivel federal, que resultan, por ejemplo, unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tristemente celebra el día de hoy aquí en Hidalgo por lo que está pasando en Tula, por ejemplo, ¿no? Hospitales de especialidades, de los que están en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, pues pueden estar en posesión de entes gubernamentales o en posesión de particulares. Desde que voy a la clínica de la Beneficencia Española, sin hacer comercial, aquí, o me voy al consultorio del doctor Simi o al de la farmacia del ahorro. Ellos también son particulares y pueden tener uso y pueden dar tratamiento a mis datos personales para brindarme ese servicio de atención médica. ¿Qué va a diferenciar en materia de datos personales? La forma en la que se trata no. En el fondo realmente responden a los mismos principios que vamos a ver más adelante. Más bien la normativa que los rige. Porque, por ejemplo, en posesión de entes gubernamentales, a nivel federal, se rige por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y otros lineamientos que se llaman lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. Ellos rigen para la administración pública federal. Y a nivel local tenemos leyes de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Ya me parece que ya están en todas las entidades federativas. En el caso de Querétaro es esta, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Querétaro, y es de similar nombre acá en el Estado de Hidalgo y en las otras entidades federativas, que debe de estar armonizada con esta ley general, pero que además, si tuviera alguna cuestión que fuera contradictoria con la ley general o alguna cuestión que no hubiera previsto el legislador local, pues entra en suplencia lo que haya dictaminado nuestro legislador federal en esta Ley General de Protección de Datos Personales. En posesión de particulares, pues únicamente, así sea un consultorio, no sé, de pediatría aquí en Pachuca o en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Guadalajara, en Chihuahua, etcétera, no importa dónde esté ubicado, siempre y cuando no dependa de un ente gubernamental, se considera como particular y se va a regir por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares por ese reglamento. Otra diferencia, ustedes seguramente han hablado del INAI, han escuchado hablar del INAI, perdón, y han escuchado hablar de los organismos garantes de la protección de datos personales y la transparencia en sus entidades federativas. Entonces, si tenemos cuestiones de posesión de entes gubernamentales que sean locales, regreso al ejemplo del Hospital General de Pachuca, pues bueno, yo tendré que venir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo a interponer cualquier inconformidad en la materia. Pero si yo quiero interponer una inconformidad por cómo trata mis datos personales el consultorio del doctor Simi, que está acá en la esquina de la calle, entonces tendré que ir directamente al INAI. Esas son las diferencias como más notorias. Sí me gusta empezar con esto porque finalmente, pues los comités, dependiendo del tipo de hospital al que pertenezcan, del que hayan surgido, al que estén adscritos, pues es la regulación que tendrán que seguir. No va a ser lo mismo hacer transferencias por cumplimiento de una atribución o una facultad en materia pues de sujetos obligados, de entes gubernamentales, de hacer una transferencia que tendrá que estar muy bien justificada entre particulares y que la ley también da ese tipo de eximientes. Bueno, rápidamente, ¿cómo se clasifica la información? Tenemos estas grandes 4 clasificaciones. Primero, la pública, que es cualquier dato contenido en documentos que haya sido creado u obtenido
por los sujetos obligados. Recordemos, los sujetos obligados, pensémoslo también como entes gubernamentales previstos en la ley y en ejercicio de sus funciones y que se encuentren en su posesión y bajo su control. Un ejemplo que se me hace muy clásico y muy entendible, muy fácil de comprender, pues es la nómina, ¿no? Todo el mundo queremos saber cuánto gana el gobernador, cuánto gana el presidente de la República. Esa es una información pública, porque así lo determina la ley. Tiene ese carácter porque así lo determina la ley y se deberá tener disponible en medios electrónicos o impresos de manera permanente y actualizada. Hay otra clasificación de información que se llama de interés público. Esta clasificación sí la da la Ley de Transparencia de Querétaro de manera explícita, no otras. Yo la encontré ahí en Querétaro y quiere decir que es aquella que resulta relevante o que resulta de beneficio conocer para la sociedad. Y para ello, pues se tienen que aplicar pues diversas pruebas para hacer esa ponderación y saber si es más beneficioso que la sociedad lo conozca en su conjunto o bien mantener esa reserva o esa confidencialidad dependiendo del tipo que sea. Un ejemplo de información de interés público puede ser tan polémico y en cualquier época que se nombre el estado de salud de un servidor público, pues de un rango más o menos alto. Pensemos en lo que estuvimos los años pasados viendo casi todos los días del presidente de la República. También tenemos información que es reservada, que es aquella que se encuentra temporalmente sujeta a una de las excepciones que también la ley prevé por razones de interés público, y esa información puede reservarse por 5 años y se puede prorrogar por otros 5 años, pero no quiere decir que se va a reservar forzosamente por 5 años y que se va a volver a prorrogar esa reserva otros 5 años forzosamente, sino que se hace el Comité de Transparencia sesiona y, bueno, ya determina, dependiendo del tipo de información de qué se trate, pues cuál será el plazo idóneo de reserva. Pensemos para un ejemplo de esta información, pues la que se encuentra todavía en una sentencia, bueno, en un caso que no ha quedado o que no ha causado ejecutoria, ¿no? En un caso judicial que no se ha dictado sentencia ni causado ejecutoria. Ese puede ser un excelente ejemplo, se tiene que reservar por interés de las partes. Y el último tipo de información que tenemos contemplada en las leyes mexicanas es la confidencial y me gusta hacer esta clasificación de información también para que veamos en dónde estamos situados. Y esta es la información acerca de la que estamos platicando el día de hoy, que es la confidencial y es cualquier información relativa a las personas y a sus datos personales. Y se considera clasificada de forma permanente, es decir, que no podrá ser pública salvo algunas excepciones. Bueno, para conceptualizar el dato personal, casi todas las legislaciones se empatan en estos 4 elementos. Estos 4 elementos, de hecho, los toma incluso el grupo de trabajo del artículo 29, que es un grupo de trabajo europeo que se dedica a hacer pronunciamientos, se dedicaba a hacer pronunciamientos acerca de todos estos conceptos que resultan muy relevantes para todas las personas que estudiamos datos personales y que ayudan incluso a la interpretación de la ley. Entonces, bueno, pues dato personal es cualquier información acerca de una persona física identificada o identificable. Vamos desglosando parte por parte. Se refiere a que es toda información porque de verdad puede ser cualquier tipo de información. Nosotros estamos acostumbrados a que puede ser, un ejemplo de un dato personal puede ser el nombre, mi dirección, edad, teléfono, etcétera, pero puede ser cualquier tipo de información, el color de mi cabello, que no es información que a nosotros nos parecería tan obvia, por ejemplo, ¿no? Mis hábitos de sueño, puede ser también mis datos de salud, si tengo alguna enfermedad, si estoy cursando con alguna enfermedad, si ya me vacuné contra el COVID, ahora que está este tema tan en boga, por ejemplo, ¿no? Incluso puede ser un dato personal y una información que dé una información relevante acerca de mi persona, la manera en la que caminamos. Pues bueno, se refiere que es acerca de la persona, una persona física. Si bien es cierto que aquí en México
Ya ha habido algunos pronunciamientos, incluso desde el Instituto Nacional de Transparencia y la Suprema Corte de Justicia, acerca del reconocimiento de datos personales, de protección de datos personales para personas morales, y que no me quiero desviar mucho del tema para revisarlo el día de hoy. Incluso bueno, en el reglamento, en la exposición de motivos del reglamento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la Directiva 95, que fue la que lo precede, establece que es una persona física porque las personas físicas somos las que somos seres humanos, y estos seres humanos somos susceptibles de derechos, ¿no? Que tienen que ser protegidos y tienen que ser garantizados. En nuestro caso, pues este derecho ya lo vimos a nivel de leyes, pero este derecho a la protección de nuestros datos personales goza de una positivización, es decir, ha sido plasmado incluso a nivel constitucional. Nuestra Constitución, en el artículo 16, pueden encontrar, tal cual que dice que tenemos derecho a la protección de datos personales, pueden encontrar 4 derechos que se desprenden de ese de manera explícita, y dice que tenemos derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales. Entonces, bueno, y bueno, después el último elemento de que puede ser identificada o identificable. Identificada ahorita, en este momento, pueden saber que pues yo me llamo Ana Olvera, que me veo como me veo, y ya con todos los datos que amablemente dijo Pati acerca de mi persona, ¿no? Al iniciar. Y que también puede ser, pero en este momento me están identificando por eso. Identificable, sí, siempre me gusta poner este ejemplo porque me parece muy claro. Los que hayan jugado a Adivina Quién se habrán dado cuenta o se acordarán que sacábamos una tarjeta y lo que hacíamos era ir describiendo nuestro personaje, y con ese cúmulo de datos íbamos armando el rompecabezas y decíamos, bueno, pues en tu tarjeta tu personaje es fulanito de tal, ¿no? Y ganaba el juego quien identificaba primero el personaje. Más o menos de eso se trata. Pero vean esta cuestión, o sea, qué tan complejo es el armado y el localizado de una persona, porque no podemos circunscribirlo a algo así como tan sencillo pues te encuentro, pues nada más con tu nombre, con tu edad. Podemos dar incluso con la identidad de una persona sin conocer el nombre de esta. Y puede ser cualquier tipo de información, además plasmada en cualquier tipo pues de soporte documental. O sea, ya nos olvidamos del papel, ¿no? También en cuestiones digitales. El tono de mi voz también es un dato personal, cómo me veo, en cuestiones imagenológicas, ahora que estamos hablando de cosas de salud, pues también puede ser una radiografía la que contiene mis datos personales, ¿no? Que a su vez están contenidos en un expediente clínico, que de eso vamos a hablar un poco después. Entonces, para que vean que no es tan sencillo, sí tiene su complejidad el saber qué es un dato personal. El mismo grupo ¿cómo se llama? De trabajo del artículo 29 pone un ejemplo muy interesante acerca de si por ejemplo, la manera en la que se carga gasolina es un dato personal. Y te dice, pues bueno, claro que sí, ¿no? Porque además van a ver a qué gasolinera vas, si está cerca de tu casa o no está cerca de tu casa. Cada cuándo vas a cargar gasolina, la manera en la que pagas, y además en la manera en la que pagas, si estás pagando por tarjeta, verán la terminación que tiene la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de datos llevan a la identificación de una persona. Entonces, bueno, es más o menos la cuestión de el concepto de lo que es dato personal. Bueno, ¿quiénes participan en el tratamiento de mis datos personales? Yo, como titular de los datos, como dueño de la información, soy la persona física a la que corresponden los datos, y yo debería decidir, en teoría, yo debería decidir a quién le doy mis datos y de qué manera y qué tantos datos comparto. Eso se llama derecho de autodeterminación informativa. Y en realidad es que así es, pero bueno, una cosa es eso, y otra cosa que yo debería decidirlo conscientemente, y otra cosa es esta cuestión de que a veces no hacemos las decisiones más inteligentes y compartimos de todo en todas partes, ¿no? Y después nos sorprendemos porque nos están hablando para
invitarnos a cualquier cosa o vendernos cualquier cosa. Bueno, también tenemos esta figura del representante legal. Un representante legal es una persona que va a actuar a nombre del titular de los datos personales, ya sea que sea la voluntad de esta persona o bien por causa de incapacidad declarada legalmente o incapacidad porque soy menor de edad, por ejemplo, ¿no? Que actúan en representación los padres. ¿Quién va a ser responsable de mi tratamiento? Bueno, pues esta figura que se llama responsable en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en la federal, o sujeto obligado, que también por ahí mezclan los términos, en la Ley de Sujetos Obligados. Y es una persona física o jurídica, pues física pensemos en el médico de aquí de la esquina, o jurídica pensemos en el gobierno del estado, el poder legislativo, etcétera, que va a recabar los datos personales para lograr los fines que esté persiguiendo, que en este caso el fin tendrá que ser la garantía del derecho a la salud. Y puede tener aquí un encargado, el responsable, cuando no tenga la capacidad técnica para poder tratar los datos personales. Por ejemplo, si en el consultorio, pues a lo mejor yo empiezo a almacenar muchas cosas, pero pues no tengo más que mi máquina, entonces necesito a alguien que me instale o que con su sistema, pues que es mucho más avanzado, que tiene capacidad, etcétera, pues resguarde los datos personales o que los trate porque pues yo no sé de esto, etcétera, ¿no? Entonces ese va a ser un encargado que puede tratar solo en conjunto con los responsables los datos personales a nombre y por cuenta de este. Entonces, pero siempre la cara va a ser el responsable del tratamiento de los datos personales. Dentro de los datos personales tenemos unos que se llaman datos personales sensibles. Y la regla general es que esta es información tan íntima y que reciben el nivel más alto de protección, porque ven aspectos muy delicados y muy íntimos de nuestra persona, como nuestro estado de salud, el estado, la cuestión bancaria, nuestras creencias religiosas, también puede ser nuestra ideología política, etcétera. ¿Cómo reconozco si un dato, uno de mis datos personales es un dato personal sensible, un dato personal sensible, perdón? Sería muy sencillo. Si yo me hago la pregunta de que si saben, por ejemplo, que yo curso con X enfermedad crónica, que ahora veo que está estigmatizada, o pensemos en el tema que también está muy de boga por lo que pasó hace unos minutos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa si sabe la gente que yo aborté o que yo planeo abortar? Eso es un aspecto muy íntimo de mi persona, ¿no? Que a lo mejor estará, si ya lo hice, estará plasmado en mi expediente clínico. Entonces, si yo soy susceptible de ser discriminado por dar a conocer ese dato personal, y la respuesta es sí, o sea, si yo contesto esa pregunta, la respuesta es sí, entonces estoy enfrente de un dato personal sensible. Y por regla general, son tan delicada esta información que nadie puede recabarla, salvo algunas excepciones que, por ejemplo, puede ser el garantizar el derecho a la protección a la salud. Un ejemplo que igual a mí me gusta mucho porque es muy claro es en cuestión de seguridad de las personas. Ustedes han visto, desgraciadamente, igual que está muy, muy en boga y que lo hemos visto cada vez con más frecuencia, personas que son extraviadas, que están extraviadas o personas que fueron secuestradas, etcétera, y se hace una ficha de búsqueda donde aparece la cara y donde aparece, la identificación de la persona físicamente y también por una serie de datos personales, porque esa excepción privilegia el bienestar de la persona que estamos buscando para que se encuentre y para que la encontremos en la mejor condición posible antes que la protección de sus datos, porque sin esos datos no podemos buscarla y mucho menos identificarla. ¿Qué pasa cuando se identifica? Pues se desactivan esas fichas de búsqueda y se protegen nuevamente los datos personales. ¿Qué otro ejemplo puede haber? La cuestión de una urgencia sanitaria, ¿no? Si yo llego yo salgo, me atropellan y llego a urgencias y llego totalmente sin de una clínica privada, pensemos, que es lo más cerca,
y yo llego y obviamente no voy consciente porque o voy toda malherida o está en riesgo mi vida, pues no se van a poder poner a preguntarme si les doy permiso de tratar mis datos personales. Lo que se privilegia ahí pues es la atención médica para salvaguardar mi vida y ya después cumplirán con el principio de información y me dirán qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, para datos personales sensibles, por ejemplo, tenemos aquí el dicho de Susana Álvarez, que dice que por su especial incidencia, la intimidad y el riesgo de prácticas discriminatorias están basadas en su utilización y por eso pues nadie podría recabarla, ¿no? Por eso son considerados datos personales sensibles. Y algo que dicen Piñar y Ornelas en un libro que se llama Los datos personales en México, que tenía por aquí, creo que ya lo quité, que es muy interesante, una compilación que hacen para Tirarlo Blanche, que dice que es junto con los datos, con los relativos al origen racial, étnico, al estado de salud presente y futuro, a la información genética, a las creencias religiosas, filosóficas y morales, a la afiliación sindical, a las opiniones políticas y a la preferencia sexual, pues afectan a la esfera más íntima de la persona. Y aquí hablando de consentimiento, algo que no había previsto para esta presentación, pero que me parece interesante que conozcan, hay un profesor en California que se llama Daniel Solov, que habla acerca de una teoría que se llama I've got nothing to hide, o sea, no tengo nada que esconder, que es, digamos que el pretexto o el argumento que dan las personas que, pues, de alguna manera sobajan la protección de datos personales. Y te dicen, bueno, pues ¿por qué quieres que permanezcan de forma confidencial, ¿no? Si no tienes nada que esconder, pues no deberías de temer que se esté transparentando tu información. Y algo que menciona, aprovechando esto que veíamos aquí de estado de salud presente y futuro, en la información genética, etcétera, algo que mencioné que me parece muy interesante es que en este momento yo puedo estar diciendo, no, sí, yo no tengo ningún problema porque se sepa mi domicilio, ¿no? Pero que yo no puedo prever cómo van a cambiar mis circunstancias para que en un futuro, más tarde o más temprano, a mí ya no me convenga o ya no me sea, pues ya no me sea favorable que se conozcan mis datos personales o que se estén tratando para las finalidades que yo he autorizado en este momento. Por eso es muy importante tener presente que estos derechos ARCO, que digo, ya me adelanto mucho, está hasta el final de las diapositivas que preparé para ustedes, pero estos derechos los podemos ejercer en cualquier momento, ¿no? Porque como dices, nosotros no tenemos la certeza de lo que va a pasar el día de mañana. Puedo decidir por lo que está pasando ahorita. A veces nos aventuramos y decimos, bueno, sí, no hay ningún problema, pero no sabemos qué tanto van a cambiar nuestras circunstancias. Y bueno, pues esa teoría es muy interesante. Si gustan en el chat después les dejo el link o el documento donde puedan encontrarlo, se lo dejo a Pati. Porque es una serie de pensamientos y argumentos que tiene este profesor californiano bastante interesante, en la que expone por qué es importante proteger nuestros datos personales y cobrar conciencia de ello, ¿no? Y que no nos dobleguemos tan fácilmente con este tipo de argumentos que pueden incluso reducirse al absurdo, que pueden resultar una reducción al absurdo acerca de, pues, si no tienes nada que esconder, no hay ningún problema, ¿no? Básicamente, ¿qué te preocupa? Bueno, otros datos personales que se pueden englobar, incluso en los de salud, depende de la cuestión de que se trate, pero que sí, seguramente y que definitivamente son datos genéticos, son datos personales sensibles, son los datos genéticos. Y se refieren a cualquier predisposición que tiene impacto en la familia, incluso en generaciones futuras o hasta en grupos de población. Y aquí cobra mucho más sentido la teoría del profesor Solov que les comentaba hace rato, ¿no? Porque imagínense que yo esté decidiendo que se sepa que tengo alguna enfermedad pues crónico-degenerativa, soy una figura pública, etcétera, pero estoy decidiendo no nada más por mí, estoy decidiendo si llego a tener descendencia por toda mi descendencia, que se sepa que existe esa afección y yo no sé si a ellos les va a convenir, ¿no? También estás decidiendo por otras personas. Bueno, esa definición la da la Declaración UNESCO sobre protección de datos genéticos y algunas características que tienen es que no varían a lo largo de la vida, condicionan en gran medida el resto de los rasgos biológicos, son accesibles incluso tras el fallecimiento, se refieren a un grupo de personas, no solo al sujeto, como lo que hablábamos ahorita de la familia,
y no dependen de la voluntad del sujeto. O sea, no es lo mismo que yo les diga que me gusta tal o cual deporte, a que les diga que pues ciertamente tengo los ojos marrones, es algo, pues es evidente, ¿no? Es de que mi color de cabello es castaño oscuro, que es una expresión de mis datos genéticos y que es evidente, o sea, que yo por más que quiera y por más que me pinte el cabello, me ponga lentillas de colores, pues la verdad ahí subyace, ¿no? Entonces no dependen de mi voluntad. ¿Por qué hicimos esta aclaración entre datos personales sensibles, los datos de salud específicamente y los datos genéticos? Porque son los que van a estar contenidos, entre otros, y aquí vienen los datos personales de salud, creo que ya me había adelantado un poquito, en el expediente clínico y en los expedientes, en los protocolos que vamos a ver, que bueno, no van a estar propiamente contenidos en los protocolos, pero sí en los protocolos de investigación nos van a exponer un plan de manejo de esos datos personales y por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre cada uno de los tipos y que son datos personales sensibles que merecen toda nuestra atención para que como integrantes de comités de bioética, yo me voy a centrar en los de ética de investigación porque pertenezco a uno, pues velemos porque sean protegidos al máximo de la capacidad, ¿no? Que no haya por ahí fugas, que no haya por ahí ningún tipo de desliz, porque las consecuencias pueden ser graves, porque estamos hablando de información muy delicada. Estamos hablando de que, por poner un ejemplo muy burdo, pues la gente traiga una letra escarlata como en la novela, si la recuerdan, y que sepan que son o que tienen tal o cual cosa y eso a veces no es conveniente, por eso son datos personales sensibles porque algunas cuestiones todavía están estigmatizadas en nuestra sociedad. Bueno, en cuanto a los datos personales de salud, Piñar y Ornelas nuevamente nos ofrecen la definición, nos dicen que es cualquier información que haga referencia a una afección o enfermedad, a un estado de completo bienestar, tanto físico como psíquico, así como a cualquier otro aspecto que afecte o que pueda afectar de modo directo o indirecto, pues la salud de la persona física identificada o identificable o incluso fallecida. Entonces, para que vean, pues es una cuestión tan integral, perdón, como el concepto de dato, tan integral como el concepto de estado de salud, que ya saben que pues la salud no es nada más el estado de bienestar físico, sino que incluye una serie de cuestiones que permiten nuestro bienestar integral. Bueno, los datos de salud son datos personales sensibles. Medios teóricos nos comentan que el tratamiento de cualquier dato de salud pues no afecta el mismo sentido en los derechos del individuo. Pues el dato relacionado a la enfermedad grave no es lo mismo que el que indica el factor RH, ¿no? Que es incluso de diferente impacto que se ha conocido. Y también resulta necesario que se revelen extremos con relevancia jurídica, ideología, religión, creencias, etcétera. ¿A qué se refiere con esto? Que no necesariamente, o sea, que yo conozca un dato personal de salud, por ejemplo, tuvo COVID, no necesariamente tendrá el mismo impacto si no se le relaciona con otros datos o con otras circunstancias que nos permitan pues conocer la identidad inequívoca de una persona. Entonces, esto siempre tiene que ver con mucho contexto, pero con la facilidad con la que se consiguen los datos y con la que se pueden hilar los datos en la actualidad, pues sí nos pide que tengamos un poco más de cuidado al compartirlos. Bueno, esta lámina siempre me gusta incluírselas porque son fuentes de acceso público. Y los datos personales sensibles, recuerden que por regla general no podrían ser tratados. Y los que hayan sido tratados definitivamente no van a estar en fuentes de acceso público. ¿Qué es una fuente de acceso público? Aquella en la que yo puedo ingresar, pero que puedo ingresar sin mediar contraseña. Por ejemplo, y eso me gustaba mucho la explicación que da una especialista en la materia, que se llama Nujat Kuriponce, que dice, a ver, yo pienso que si entro a Facebook, o porque esté salga en el buscador de Google algún dato de un Facebook de una persona es de acceso público y no es cierto,
porque para entrar a una red social yo tengo que tener un usuario y contraseña y entrar. Una fuente de acceso público puede ser, entonces, un registro público, como el registro público de la propiedad del comercio, el registro civil o el del estado familiar que le llamamos acá en Hidalgo, el registro nacional de profesionistas, Transocorrido, para los que preguntan, ¿por qué mi cédula profesional? Bueno, pues ahí está. Y si somos funcionarios públicos, pues evidentemente que tendremos que colmar ciertos requisitos para ser elegidos, sobre todo los que tengan puestos más altos, o para cubrir el perfil del área en el que nos desempeñamos, y hay que cumplir, y hay que pues comprobar a través de esta cuestión de transparencia y del cumplimiento de las obligaciones en la materia, que efectivamente cumplimos con el perfil. ¿Qué otra cosa puede ser? Los directorios telefónicos, también, a menos que ahí interpongamos o ejerzamos nuestro derecho de oposición, de tratamiento de los datos, el diario oficial de la Federación, los periódicos oficiales, gacetas municipales, gacetas estatales, también boletines oficiales. Medios de comunicación social, redes sociales, por ejemplo, o medios cuyo contenido crean los usuarios, pero que están abiertos, o sea, que no tienen contraseña. Eso es muy importante, porque entonces ya no es una fuente de acceso público. Y, bueno, comunicaciones electrónicas concebidos para facilitar información al público y abiertos a la consulta general. Eso es bien importante y eso es básico. Y sí me gusta, les decía, decir esto porque se nota más la diferencia entre lo que son, pues, la información confidencial y la información que, pues, no tiene este carácter, ¿no? Definitivamente los datos personales sensibles no van a figurar en una fuente de acceso público, a menos que yo, como su titular, quiera que figuren en una fuente de acceso público. Y bueno, eso nos lleva a la cuestión del consentimiento, que no es un tema menor, es un tema muy interesante y que es un tema que nos puede meter en aprietos si nosotros no recabamos un consentimiento libre, informado y específico. ¿Cómo lo relacionamos acá con los comités de ética en investigación, comités hospitalarios de bioética? Pues el establecimiento tendrá que haber recabado ese consentimiento del titular de los datos para que sea usado para un fin distinto que sea al de pues brindar la atención médica, ¿no? Y sí les puedo decir, como miembro del comité de ética de investigación, que yo creo que sí sería una buena práctica que, como un miembro del comité de ética de investigación, veamos o velemos porque el investigador recabe este tipo de consentimiento, y no nada más para la participación en el estudio, o sea, sino que tiene que haber consentimientos aparte y específicos, porque la ley así lo determina, para el uso y tratamiento de datos personales para este tipo de cuestiones. Y lo determina la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Pues normalmente cuando los investigadores son particulares, ¿no? Y si no, la de sujetos obligados. Entonces sí hay que ser muy específicos, y sí hay que velar porque el investigador sea específico con las personas, y ahí nos va a ayudar bastante el representante de la sociedad civil, para que nos diga si además se entiende la redacción y si a él le está quedando claro o a ella le está quedando claro que estamos usando datos personales para este tipo de cuestiones. ¿Cómo tiene que ser el consentimiento? Libre, específico e informado, definitivamente. No medie coacción, sea específico, que diga, a ver, tus datos personales van a ser usados para esto, para esto, para esto, para esto. Pueden ser datos anonimizados o disociados, que ahorita vamos a ver en una lámina posterior eso, o pueden ser datos que todavía te identifiquen, ¿no? Plenamente, o que estén pseudoanonimizados, le llaman en Europa. Aquí en México esas figuras no existen, solo existe la de la disociación. Pero pues, finalmente te puedes seguir, relacionando con la muestra que te han tomado, ¿no? Entonces, ¿quién expresa su consentimiento? Pues ya sabemos, el consentimiento lo expresa la persona que es capaz, y también pueden recurrir a un representante legal, o los incapaces a través del representante legal, como lo estábamos diciendo hace rato. En la Ley de Protección de Datos tienen, o
dos tipos de consentimiento, que es el tácito y es el expreso. El tácito es cuando tú le pones a disposición del titular el aviso de privacidad y no manifiestas voluntad al contrario. Un ejemplo que me parece muy representativo, es porque utilicé el medio de transporte mucho tiempo, es cuando yo llego a la central de autobuses o llego a la terminal, al aeropuerto, y al momento de comprar el boleto, sobre todo en la central de autobuses, pues yo estoy comprando el boleto y ahí está el aviso de privacidad. Y si yo no digo que no quiero que usen mis datos para X o para Y, para las finalidades que ahí expresa, pues la compra se perfecciona y el consentimiento también se perfecciona y pues pueden usar mis datos personales para las finalidades esenciales. Ahora bien, en cuanto al consentimiento expreso, tiene que manifestarse la voluntad del titular por escrito, por medios ópticos, electrónicos, cualquier tecnología, pero el chiste es que tiene que ser un medio que no deje lugar a dudas que yo he manifestado mi consentimiento. Y la regla general aquí es que el consentimiento que es válido pues es el tácito, salvo que la ley y las disposiciones aplicables exijan una situación contraria, como es el caso que nos ocupa. Para datos personales sensibles, recuerdan que la regla general era no recabar ni tratar datos personales sensibles. Sin embargo, también les dije que había algunas excepciones que la misma ley maneja. Y estas son algunas. O sea, tiene que estar por expreso y por escrito del titular. Si yo doy mi consentimiento expreso y por escrito, mediante este tipo de signos, firma electrónica, autógrafa, cualquier mecanismo de autenticación, recordemos que sea donde se deje un signo inequívoco de que yo he consentido mi tratamiento de datos personales sensibles sin ningún problema. Y también hay algunas eximientes que da la ley, como las que ya platicábamos hace rato. Entonces, recordemos nuevamente, datos personales sensibles, por regla general, no se recaban ni se tratan, excepto las eximientes que platicábamos hace rato. Vamos a añadir a ellas, por ejemplo, una resolución judicial, una solicitud fundada y motivada en alguna legislación, y que sean, que yo dé mi consentimiento expreso y por escrito, mediante firma autógrafa electrónica, cualquier mecanismo de autenticación que permita que inequívocamente se demuestre que yo he autorizado que deseo que se dé tratamiento a mis datos personales sensibles, porque pues si no, imagínense, la atención médica sería, bajo este supuesto, la atención médica sería prácticamente imposible de brindar y pues sabemos que eso no se puede, ¿no? Tenemos algunas excepciones, aquí están ya, para que no se me olvide ninguna y tampoco les esté diciendo mentiras. Razones de seguridad y salubridad general, o para proteger derechos de terceros que se requiera su publicación. Se transmite entre sujetos obligados y entre estos sujetos de derecho internacional o el término de tratados y acuerdos. Y aquí les voy a poner un ejemplo bien claro que me acaba de suceder varios días como parte de uno de las tantas cosas que por ahí me ponen a hacer. Yo solicitaba, me llega de una instancia oficial nacional, no voy a balconear a quién, una solicitud, iban a hacer un webinario parecido a este, pero con el objetivo, perdón, de instruir a ciertas personas a efectuar cierto trámite que tiene que ser obligatorio para sus unidades. Entonces, lo que yo le comentaba a esta persona, oye, ¿sabes qué? Que de estas unidades que me piden, que son las que tienen pendiente este trámite, no encuentro por ningún motivo sus datos de contacto. No sé si me puedes pasar unos datos pues oficiales, ¿no? Cuenta de correo oficial, la de trabajo, y eso siempre, si son funcionarios públicos, ténganlo en cuenta. Cuando vayan a dar datos de contacto, que sean datos de contacto oficiales, o sea, mi cuenta de trabajo y mi teléfono de la oficina, o si me dan el celular que me dan de la oficina. Jamás los datos personales, o sea, jamás los que yo uso en mi vida privada, vamos, ¿no? Y era lo que nosotros les pedíamos para poder hacer esta difusión. Y me dice, no se puede porque la ley nos prohíbe hacerlo. Entonces, bueno, para empezar, no se nos prohíbe por dos razones. Primero, porque lo que yo estaba pidiendo eran datos oficiales y esos datos oficiales de contacto
están previstos como información pública por la Ley General de Transparencia. 1. Y 2, en caso de que no hubieran sido ese tipo de datos, sino que sean otro tipo de datos, que no sean públicos, aquí está el eximiente. Si se transmite entre sujetos obligados, que estas personas lo son, nosotros también lo somos, en ejercicio de nuestras facultades y atribuciones se pueden transmitir. Entonces creo que me parece que es un ejemplo muy claro de lo que se debe de hacer y cuándo aplica esta excepción. Si existe la orden judicial que les comentaba, si se realizan entre responsables para ejercicio de facultades o en términos de sujetos de derecho internacional, como hacíamos hace rato, si los datos personales se someten a un procedimiento previo de disociación. Y esta no lo voy a explicar porque lo vamos a explicar más adelante con las cuestiones de investigación para que quede mucho más claro. Y si los datos personales son necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, sobre todo en cuestiones de urgencia. Bueno, en cuanto al consentimiento informado para el tratamiento de datos personales en la investigación clínica, sí es importante y sí me gustaría hacer la aclaración, y creo que nunca es suficiente. Este consentimiento informado también lo es, pero que no es el mismo consentimiento que yo pido para participar en la investigación clínica. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿en qué escenarios me pueden pedir el consentimiento informado? Pues en una atención médica, si me van a atención médica, si es en investigación para la salud, si me van a tomar muestras biológicas, si me van a hacer genoma humano para saber los resultados genómicos, si voy a ir a un laboratorio que me hagan un examen, pues también, porque además también deberé, incluso desde el momento en que yo autorice, si me mandan los resultados por correo electrónico, que ahora es tan común, o si paso por ellos a recogerlos, todo este tipo de cuestiones, pues tendremos que tener cuidado de cómo se transmite la información y se tendría que pedir un consentimiento informado. Y ya sabemos que aquí está la norma oficial, la 012, que establece los criterios para ejecución de proyectos en investigación para salud de seres humanos. ¿Qué se tiene que ver en este consentimiento para la investigación clínica? Pues hay que recibir información clara, oportuna, suficiente y veraz sobre riesgos, beneficios y alternativas. Pero justo ayer platicaba con un médico acerca del consentimiento informado ya en la práctica clínica, y le decía que no se trata nada más, bueno, coincidíamos en eso, ¿no? Que no se trata nada más de dar un consentimiento, o sea, de llegar con la hojita y decirle, a ver, pues chécale y me firmas, o si no, no te doy la atención, o incluso, ¿no? En esta materia de datos personales, así como que chécale, pero pues si tú no me estás autorizando a tratamiento de datos personales, aunque las finalidades no empaten, pues entonces pues no vas a ser acreedor a ciertos beneficios o no puedes participar, etcétera. No, se trata de hacer un verdadero proceso dialógico, como dice la doctora Irene Córdoba, que así debe de ser el consentimiento informado, un procedimiento dialógico, para que la persona reciba información, pero que también tenga la oportunidad y se le brinde la oportunidad del profesional que le está atendiendo de, pues, aclararle todas sus dudas y todos sus miedos y que le diga qué le va a beneficiar, que puede salir mal, ¿no? Eso es muy importante. Pasa lo mismo en la cuestión de datos personales. Tenemos que explicarles para qué son, para qué finalidades los queremos, si todas las finalidades son esenciales o si también lo queremos para finalidades secundarias, que se vale también, por ejemplo, la finalidad de la publicidad tan común y que tanto nos molestan con eso. Bueno, pues también se vale con eso, y también se vale que darle la oportunidad a la gente que se oponga para ese tipo de tratamiento, ¿no? Y para que pueda tomar también una decisión pues informada y que le convenga respecto a la cuestión de datos personales, por lo que decíamos hace rato. En este momento pueden convenirme, pero a futuro pues no lo sé, ¿no? O incluso, ¿cómo voy a decidir si en este momento me conviene o si en este momento resulta favorable para mi persona que yo permita el tratamiento de mi información, que se conozcan ciertos aspectos de mi vida, si no cuento con la información clara y completa? Se tiene que otorgar por escrito, lo que decíamos hace rato, adaptarse a principios científicos y éticos, consentimiento informado, y sobre todo ya llegamos a esta cuestión de la protección de la confidencialidad del paciente. Eso es
Eso es clave y eso es esencial. Y normalmente, bueno, en lo poco que yo he visto con mi reciente incorporación del Comité de Ética es que pues nada más se checa si va a haber una protección de confidencialidad del paciente, pero la verdad es que para datos personales no es nada más exhibir el aviso de privacidad. Y yo siempre he dicho que el aviso de privacidad es en la punta del iceberg. O sea, abajo, el aviso de privacidad va a estar hasta arriba, en la punta, pero abajo de todo eso, sumergido, va a estar toda esa estrategia de privacidad por diseño y por defecto que tendríamos que haber hecho para que, eh, para que resulte el aviso de privacidad, porque ahí solamente va a ser el reflejo del trabajo que se supone que tendríamos que haber hecho. Y en ese sentido, sí tendríamos que velar porque fueran consentimientos específicos para la finalidad que se va a tratar y no consentimientos incondicionales o blank consents que les llaman, porque tiene que ser, o sea, específico para esta investigación, pero no tal vez después salga otra investigación y tal vez entonces los ocupo sin mediar consentimiento. O sea, no, cada cambio de finalidad tendrá que ser avisado a estas personas, ¿no? Deben comprenderse también las implicaciones de ser parte de una investigación, y bueno, aquí le puse deben de comprenderse, pero la verdad es que también como profesionales deben pues asegurarse que la gente entienda, ¿no? Y asegurarse de explicarles de manera clara qué implica ser parte de una investigación. O sea, no es como que nada más la toma de la muestra, etcétera, ¿no? Sino que también mi información privada y información sensible a un muy alto nivel, ya vimos el tipo de información, pues va a estar en manos de tales o cuales personas y puede ser transmitida de tal o cual forma, ¿no? Aquí esta autora nos comenta, que no recuerdo cuál es su nombre, pero ahorita les digo, voy por el libro y les comento, es que en estudios, dice, bueno, ella recomienda que en estudios poblacionales una opción puede ser un consentimiento de grupo por las implicaciones, porque las implicaciones van a ser generales, dependiendo el tipo de proyecto de investigación también que se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, obviamente, cualquier acceso o tratamiento sin consentimiento de los datos personales va a ser ilegítimo. Entonces hay que evitar esa parte. Que hay también que evitar que la participación del sujeto al estudio pues no difiera de la asistencia médica habitual, que la participación del sujeto consista en aportar una muestra biológica anónima o anonimizada. Miren, les estoy diciendo de la autora, la tengo aquí, que es Montserrat Bordes Solano. En un libro buenísimo que hace la Agencia Catalana de Protección de Datos, que es exactamente este tipo de cuestiones de la salud, que creo que data de 2010, una cosa así. Muy, muy interesante el libro. Entonces, estas son las recomendaciones que nos da esta autora, Montserrat Bordes Solana, y si se dan cuenta, todas y cada una de ellas lo que nos dicen es que tienes que llevar de la mano a tu sujeto de investigación para garantizar su confidencialidad, porque los que sabemos somos nosotros, los que estamos involucrados, hasta qué punto sus datos personales van a andar de un lado para otro y hasta qué punto le puede afectar. Y nos volvemos a encontrar esta cuestión de los datos disociados, ¿no? Y anónimos o anonimizados. Y ahorita lo vamos a ver, ya llegamos a esa diapositiva. En México, la figura que existe es la de la disociación. Y la disociación consiste en un procedimiento mediante el cual los datos personales no se pueden asociar al titular ni se va a permitir, por la estructura en la que están siendo manejados, su contenido o el grado de desagregación, la identificación del mismo. Pero otros dos conceptos que seguramente ustedes han ido escuchando un poco más frecuentemente han venido a llegar a nuestro país y que esos conceptos se encuentran más sobre el derecho, en el derecho de protección de datos personales que se estudia en Europa, por ejemplo, que son la pseudonimización y la anonimización. La pseudonimización reduce a limitar esa trazabilidad entre el conjunto de datos tratados y la persona física, pero la identidad va a quedar asociada a estos. Y la anonimización es lo mismo que la disociación, si en ningún caso va a ser posible la vinculación del dato con la persona a la que se hubiera identificado. O sea,
va a ser imposible volver a identificar a la persona a través de este dato. Lo que decíamos de la disociación, ¿no? Que por su estructura, contenido o grado de desagregación, pues el titular no se puede asociar ni se va a volver a reconocer al titular. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque recuerdan que solo les habíamos dicho que en México solamente tenemos la disociación. Si mis datos son disociados, como ya hemos visto en las láminas anteriores, esos datos al ya no poder, voy a caer en una redundancia horrorosa, y ustedes disculparán, asociarse al titular, o sea, al poder ya no poder ser relacionados con el titular, ya no son protegidos por la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Los datos personales tienen ese valor por ese apellido que lleva el concepto, datos personales, por ser personales, o sea, asociados a una persona. Regresemos al concepto que puede ser identificada o puede ser identificable en un momento presente o en un momento futuro. Si esos datos ya no pueden ser relacionados con su titular, entonces que se conozcan ya no va a causar ese daño al titular. Luego entonces, si mis datos fueron anonimizados o disociados, dependiendo en el lugar del mundo donde yo me encuentre, pues se excluyen inmediatamente de esa protección de la normativa de protección de datos. Por eso, lo que veíamos en la diapositiva anterior, de que hay que explicarle perfectamente al sujeto de investigación en qué va a consistir su participación, porque si su participación consiste en aportar una muestra biológica anónima o anonimizada, pues entonces ya no le va a aplicar ya no va a gozar de la protección de la normativa de protección de datos personales, por lo que acabamos de explicar, ¿no? Y eso está explícitamente comprendido en las diversas normativas en la materia. Bueno, ¿qué le tenemos que informar al titular al recabar el consentimiento informado para uso de datos personales? El tiempo y lugar de almacenamiento tanto de la muestra como de otros datos personales. Si va a recibir retroalimentación o feedback informativo en caso de riesgo sanitario o padecimiento grave para que se lleve a cabo la asistencia sanitaria correspondiente. Las condiciones de destrucción de la muestra, y eso es algo bien interesante. Y aquí, bueno, Borda Solana nos sigue diciendo que tienen que ser, ella nos da 3 opciones, ¿no? Destruir la muestra en que sea identificado o identificable al acabar el estudio, destruir la muestra durante el estudio porque renuncia a la participación del mismo, o la muestra que se use en estudios secundarios. Pero esto es muy interesante porque les voy a poner el ejemplo, ¿no? Para ejercer mi derecho de cancelación de datos personales, y también ya me volví a adelantar a los temas, pero para ejercer mi derecho de cancelación de datos personales, yo puedo llegar y esgrimir mis razones, y porque, por ejemplo, ya no quiero que este médico me siga tratando, ¿no? O sea, yo me quiero cambiar de otorrinolaringólogo, se me ocurre. Ya no me gusta, ya se rompió la relación médico-paciente, me cambio y le pido que cancele mis datos personales. Y el médico va a decir, sí, con mucho gusto, te dejo de brindar el servicio, pero por una cuestión legal que está en la norma oficial mexicana, en la 004, de los expedientes clínicos, si ustedes recuerdan, dice que los expedientes tienen que ser conservados por un periodo de 5 años, comprendido a partir de la última atención médica que reciba el paciente. Luego, entonces, lo que va a tener que proceder a hacer ese médico es bloquear mis datos personales para evitar que se sigan haciendo uso, que se siga haciendo tratamiento de ellos. Evitas también el acceso, obviamente no de su titular, y aquí tenemos, que digo que no es el tema, pero aquí tenemos otro gran problema que vemos mucho en comisiones de arbitraje médico, que es no me quieren dar acceso a mis datos personales contenido en el expediente clínico. Pero bueno, regresemos al ejemplo. No doy acceso a terceros, pero los tengo que conservar 5 años porque la ley me obliga. Entonces te tengo que avisar eso. O sea, a ver, y creo que viene una diapositiva más adelante, sabes que está contenido en un expediente clínico, no los puedo cancelar, sin embargo los bloqueo para su uso y tratamiento. Y además, si por alguna cuestión de esas que la ley me permite, yo hice una transmisión a una figura de un tercero,
para que haga uso y tratamiento previo a la solicitud de cancelación de los datos, que tendrá que ser así previo, pero bueno, la ley lo dice, yo le tengo que dar aviso a ese tercero para que, de que tú hiciste la solicitud de cancelación de tus datos para que deje de dar uso y tratamiento a esos datos personales que yo le transferí en su momento. Entonces, eso es lo que tendría que hacer el investigador, incluso, ¿no? El médico en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Qué otra cosa tenemos que informar? Y bueno, ya como verán, pues no es una cuestión tan sencilla como exponer el aviso de privacidad y fírmale de conocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que informar? Pues riesgos y beneficios del estudio que dependen hasta qué punto la muestra está vinculada con la identidad del donante, por lo que el sistema de codificación va a ser esencial. Y recuerdan que les decía, es que no es tan sencillo esta cuestión de datos personales y únicamente a veces nosotros como comité de ética e investigación o incluso el comité de investigación solo verifica que rece alguna leyenda que diga que se va a proteger la confidencialidad de los pacientes. Perfecto, sí, pero ¿cómo estás cumpliendo con la ley de protección de datos, no? ¿Cómo tú le estás garantizando al paciente o cómo tú le estás garantizando al participante de la investigación que efectivamente sus datos están protegidos? Digo, puedo poner, están protegidos bajo ciertas medidas de seguridad, bajo las medidas de seguridad, ¿no? Sí, ¿cuáles? Están adentro de un cajón con una llave de la que yo puedo abrir jalando muy fuerte el cajón o pasando una tarjeta, o están en una base de datos codificada, están en una caja fuerte. ¿De qué se trata, no? Porque además, estas medidas de seguridad tendrían que ser proporcionales al nivel de sensibilidad de los datos, y aquí ya nos queda claro que el nivel de sensibilidad es altísimo, ¿no? Y bueno, tendremos que también hacerle de conocimiento que en cualquier momento, ya lo habíamos dicho también, puede ejercer sus derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y después vamos a, bueno, hay otro derecho que se llama portabilidad de datos personales, que es para que se intercambie información entre sistemas que sean interoperables. Básicamente es más o menos así, pero que solamente se encuentra garantizado para datos personales que se encuentran en posesión de sujetos obligados, y no es un derecho que esté garantizado o que esté establecido en la ley de particulares, y también tiene una diferencia muy grande en cuanto a su nivel, de alguna manera, por ponerlo así, con diferencia a los derechos ARCO. Los derechos ARCO, como habíamos dicho desde el principio de la exposición, se encuentran comprendidos desde el artículo 16 constitucional, y el de portabilidad no. El de portabilidad fue agregado a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero bueno, estos derechos, los que procedan en el caso, depende quién sea el responsable del tratamiento de los datos, si es ente público o privado, pues pueden ser ejercidos en cualquier momento. Eso se le tiene que informar al participante de la investigación, y tiene que ser igualmente fácil ejercerlos que consentir a participar en el estudio. Y otro derecho que yo tengo es a pues quitar o a denegar mi consentimiento para seguir participando en el estudio en el momento en el que yo quiera, y también tendré ese consentimiento, ese derecho de dejar de consentir que estén tratando mis datos personales en cualquier momento, en cualquier momento, y bueno, tendrán que hacerlo con las salvedades que otras leyes pues establezcan, como el ejemplo que les di hace rato, ¿no? Del expediente clínico, que tiene que ser conservado necesariamente por 5 años. Bueno, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas? Tanto para personal investigador como para personas que pertenezcamos a cualquier tipo de comité de bioética. Pues lo ideal obviamente es no comentar con personas sin las atribuciones necesarias los casos que se someten a estudio, y mucho menos extraer la información de las instalaciones, que ahí tenemos una cuestión muy interesante, ¿no? A veces se nos hace muy fácil sacar o permitir que saquen de las instalaciones información pues para trabajar en casa, o para que trabajen asesores externos, por ejemplo, o usar computadoras que no estén codificadas, que no tengan las medidas de seguridad pertinentes. Y eso, bueno, ya sabemos lo que puede implicar. Si se llega a hacer, hay que tener
pues contemplado un registro detallado de quién lo consulta, a quién se realizan los préstamos y de a quién se le autoriza llevarse copias o los originales de los expedientes y por qué motivo fue. Otra buena práctica puede ser la firma de cartas de confidencialidad. Puede ser buena práctica porque a mí me pone de manera consciente sobre la mesa que yo soy responsable de tal o cual cosa. Pero ojo, si yo no firmo, porque y eso lo estoy viendo últimamente mucho, personas que llegan a ciertos lugares con nuevos cargos y que se les hace fácil no firmar, al igual que sus compañeros, cartas de confidencialidad porque piensan que eso los va a eximir de cumplir con esta responsabilidad. Y no es cierto. O sea, la carta nos pone sobre aviso y es un pacto, si ustedes quieren, de buena fe. Es una manifestación de buena fe del suscribiente de que lo van a respetar. Pero quienes establecen, o los instrumentos más bien, que establecen esa responsabilidad y los deberes que tenemos para tratamiento y protección de datos personales es la normativa. Y si yo no firmo una carta, pues eso no me exime de ninguna responsabilidad, ¿no? Como dicen que el desconocimiento del derecho de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Tal cual pasa aquí. Entonces, pero las cartas sí son una muy buena práctica, por lo que les digo, ¿no? De que a mí como responsable, pues me van a poner de manifiesto cuáles son, y sintetizadas sin que yo me aviente toda la lectura de la ley, pues me van a poner de manifiesto cuáles son todas mis responsabilidades al respecto de la información con la que yo voy a estar trabajando. Esta cuestión, bueno, pues va a llegar, nos va a llevar a que pueden deslindarse responsabilidades correspondientes por esa vulneración al principio de seguridad. Si nosotros tenemos una bitácora, lo que vemos en el punto número 2, totalmente especificada de quién tiene acceso, a qué hora, por qué se lo lleva, quién lo autoriza, sobre todo, va a ayudarnos a tener esa como cadenita de responsabilidades del de más abajo hasta el de más arriba para ver qué le toca hacer a cada una de las personas y hasta dónde van las responsabilidades de cada una de ellas, ¿no? Y también pues nos va a ayudar, también puede ser una forma de prevenir la filtración de datos porque vamos a ver exactamente en qué momento cada una de las personas lo tiene, tomando pues las medidas necesarias para hacer frente a una contingencia. Y una obligación que nos da la Ley de Protección de Datos, ambas leyes, es que en el momento en el que nosotros tengamos una filtración de nuestros sistemas de datos personales, además de dar aviso al órgano garante y de hacer todo lo necesario por parar esa filtración y por contener los daños, lo primero que tenemos que hacer es avisarles a los titulares de los datos personales para que hagan lo que a su derecho convenga. Y pues es una forma de, pues también, pues enfrentar nuestra responsabilidad por esa negligencia que haya sucedido, ¿no? Y bueno, las mismas precauciones tendrían que ser tomadas por aquellos profesionales que atiendan una consulta o que se desempeñen en organismos especializados como comisiones de arbitraje médico, de bioética o los comités de bioética que pues el día de hoy son materia de nuestra plática. ¿Cuáles son otras obligaciones del responsable, además de las que acabamos de decir? Bueno, pues hay que tomar medidas para que los datos sean exactos, completos, correctos y actualizados. O sea, yo no debo de pedir más datos de los que necesito. Tienen que ser completos, o sea, tienen que ser todos los que necesito. Me tengo que asegurar que sean correctos desde el principio y si no, tengo que contactar a la persona para pedir periódicamente que me esté actualizando los datos. Hay que cumplir con la supresión de los datos si ya se cumplieron las finalidades previstas, previo bloqueo y si ha concluido el plazo de conservación de los mismos, como lo que platicábamos hace rato del expediente clínico. Otra cosa aquí, no se vale suprimir datos personales y no se vale eliminar archivos que los contengan si no le avisamos al interesado, porque a lo mejor los puede necesitar para algo, ¿no? Por ejemplo, un expediente clínico. Tenemos que establecer procedimientos muy claros para conservación, bloqueo y supresión, que tendrán que ver, y además es otro tema muy amplio que da para otro webinar, con cuestiones de gestión documental, que estén totalmente alineadas a la legislación de archivo de ser aplicable.
hay que poner a disposición y sobre todo explicar, yo insisto mucho en cumplir con el deber de información, y también como paciente y como usuario y como sujeto de investigación tenemos que cumplir con ese deber de preguntar y de que nos quede totalmente clara la información que nos están dando, la información que nos pone el titular a disposición en los avisos de privacidad integral. Hay que establecer medidas de seguridad correspondientes, ya lo habíamos dicho también, para el nivel de sensibilidad de los datos, para su debida protección y conservación. Y esto no implica nada más poner contraseñas, sino se llama un sistema de gestión. Tendremos que hacer incluso, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra ahorita, pero tendremos que hacer un sistema de gestión que incluye un análisis de riesgo, un análisis de brecha para ver el riesgo, qué tan plausible es que se conozca, que se cometa, que diga, y que se actualice ese riesgo, y de qué manera lo vamos a solucionar, que es el sistema de gestión y para establecer medidas de seguridad. Y eso todo eso integra un documento que se llama documento de seguridad, con el que cumpliríamos con esa obligación y ese deber de mantener la seguridad y de responsabilidad que tiene, valga la redundancia, el responsable del tratamiento de los datos personales. También, pues, informar sin dilación al titular y al órgano garante, ya lo habíamos dicho, de la información que sufra, de las vulneraciones que sufra la información, en qué casos. Pérdida o destrucción no autorizada, robo, extravío o copia no autorizada, uso, acceso, tratamiento no autorizado, daño, alteración o modificaciones, todos ellos no autorizados. En cuanto a los principios de los datos personales, que ahora sí por fin llegamos y pero ya lo vimos a través de toda la presentación, pues tenemos todos estos, ¿no? Por ejemplo, el de licitud, los datos personales van a ser obtenidos a través de medios oficiales, en ejercicio de atribuciones, no por subterfugios, ¿no? El de confidencialidad, que bueno, ya lo hemos revisado, pero además hay que conservar la secrecía teniendo acceso únicamente a aquellos facultados y que se relaciona íntimamente con la cuestión del secreto profesional. El consentimiento, que igual ya lo vimos bastante. Lo de calidad, que los datos personales tienen que ser exactos, pertinentes, adecuados y no excesivos. Lo explicábamos también en la diapositiva anterior. El de información, hay que mantener los datos actualizados, también haciendo saber al titular los usos de que se les dan, o sea, ¿para qué los quiero? Y ahorita lo vamos a ver porque la expresión, sobre todo, la expresión por excelencia, yo pienso que de este principio, sobre todo el de información, es el aviso de privacidad. Tener muy bien integrado un aviso de privacidad se complementa con tener una persona que esté explicando y que le brinde la atención personalizada a nuestro paciente y a nuestro sujeto de investigación, para que ese consentimiento entonces se traduzca, este principio acá arriba, se traduzca en un consentimiento libre, específico, informado, como veíamos hace rato, ¿no? Tienen que ser para finalidades específicas y tienen que ser utilizados exclusivamente para esas finalidades. Si yo cambio de finalidades, tengo que hacer el cambio en el aviso de privacidad y tengo que notificar inmediatamente a mi paciente, usuario, cliente, etcétera. Tengo que ser leal en el tratamiento de los datos, es decir, que no van a ser recolectados por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, que se relaciona mucho con estos principios de arriba de licitud y calidad. Tiene que ser un uso proporcional. Es decir, que los datos van a ser recolectados y van a estar relacionados con propósitos autorizados por el titular. O sea, los datos que yo recolecte van a ser únicamente usados para las finalidades que yo tenga declaradas. Aquí, con este principio de proporcionalidad y con el principio de exactitud, que no lo puse, pero que también existe, está muy relacionado un principio que viene contemplado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se llama de minimización. Es decir, recolectar los datos que sean mínimos necesarios. O sea, no se vale de, híjole, y es que, ¿qué tal si también necesito? Les pongo un ejemplo rápido que vi en una atención al público, en una de las tareas que desempeño. Se le da asesoría a esta persona. Normalmente se le requiere una identificación oficial para comprobar su identidad por el tipo de cuestiones de las quejas que recibimos.
Y de repente uno de los compañeros dice, bueno, pero pues también déjenos copia de su carnet, por si acaso, por si más adelante regrese y desea hacer este otro trámite que se llama gestión inmediata. O sea, esos por si acaso no deben de existir. Tenemos que apegarnos a lo que nos está pidiendo el usuario en ese momento, el paciente, y eso es por ponerle ese ejemplo específico, ¿no? Si más adelante decide regresar y quiere que sus datos o nos autoriza que sus datos sean utilizados para otra cuestión diferente, para una finalidad diferente, que en este caso del ejemplo sería no solamente para que se les dé una orientación, sino para que se haga ya un trámite a su nombre, que en este caso es la gestión inmediata. Bueno, hasta ese entonces nosotros recabaremos documentos que contengan otro tipo de datos que sean ex profeso para esas finalidades. Mientras no, porque además, veámoslo, sí, o sea, tenemos que cuidar al usuario, pero también veámoslo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entre más datos tengamos que custodiar, más responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros. Entonces, bueno, pues hay que tratar de verlo desde ese punto de vista para cumplir con ese principio de proporcionalidad y el de minimización. Les decía, no está aquí contemplado en la legislación mexicana, pero bueno, tiene que ver mucho con uno que se llama exactitud. Y el de responsabilidad, ¿no? Hay que dar cumplimiento a lo establecido por la legislación en la materia para proteger los datos personales. Y estos son los elementos que tendría que contener el aviso de privacidad. Me voy a regresar un poquito. El aviso de privacidad tendría que tenerlo cualquier unidad médica, cualquier establecimiento público, social o privado, dependiendo de la ley que lo rija, así sea el consultorio más pequeñito o un instituto de tercer nivel. Pero también, si yo estoy haciendo una investigación, algo que yo les peleo muchísimo a los alumnos, vas a salir a hacer encuestas. Si eres un particular, no lo estás haciendo, en este caso, por ejemplo, yo doy clases a la Universidad de Guadalajara, no lo estás haciendo a nombre de la Universidad de Guadalajara, lo estás haciendo a nombre propio porque es tu investigación. Entonces, salgo con mi aviso de privacidad. Porque entonces yo así le estoy garantizando, y digo, vergüenza además que no salgan con el aviso de privacidad alumnos en maestría en transparencia y protección de datos personales, ¿no? Tienen que salir con eso para garantizarle a las personas hasta qué punto nosotros vamos a utilizar sus datos y hasta qué punto se va a conocer su identidad, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del aviso de privacidad? Y por eso les decía que para mí es la expresión por excelencia de ese principio de información. Hay que poner primero la identidad y el domicilio del responsable, que sea inequívoca la identificación. ¿Qué datos personales van a ser tratados? Pero así, uno por uno, no poner datos de identificación como nombre, domicilio, entre otros. No, no, no. Porque datos de identificación hay un montón. A lo mejor nada más necesito tu nombre y tu domicilio y un teléfono para localizarte, un correo electrónico. Se acabó, hasta ahí, nada de entre otros. Si yo estoy tratando datos personales sensibles, que en estos casos que nos traen y nos reúnen el día de hoy, seguramente tendremos que tratar datos personales sensibles, se señalan aparte y de una manera que también resulta inequívoca su identificación para que la gente no se confunda. ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento? Si hay mecanismos para señalar negativa a finalidades distintas a la principal. Un ejemplo clásico es que me están pidiendo mis datos para proporcionarme el servicio de cable. Pero también como finalidad adicional me están diciendo que pues yo tengo, bueno, van a usar mis datos para enviarme publicidad. ¿Sabes qué? Yo no estoy interesada en la publicidad. En ese momento yo tendría que ser capaz, porque el responsable me lo permite, de oponerme al tratamiento de mis datos personales para esa finalidad que no es esencial para el servicio primario que me están ofreciendo. También, ¿cómo se llama? Bueno, si el tercero, si se va a transferir o transmitir información a terceros y qué finalidades. Y también hay que indicar o deberá de haber una cláusula donde indique que se aceptan o no se aceptan, sobre todo si no son finalidades esenciales. Pensemos en una consulta médica, a lo mejor será necesario realizar una interconsulta, ¿no? Y ahí también nos acogemos a las excepciones que también hemos visto de manera previa en la presentación. También si hay medios y procedimientos, bueno, que debe haber, ¿cuáles son los medios y procedimientos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad en el caso de que aplique? Recordemos que tiene que ser tan sencillo como expresar el consentimiento
y que puedo ejercerlos de manera gratuita en cualquier momento en el que yo desee hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Mecanismos y procedimientos para revocar el consentimiento. Nuevamente, otorgar mi consentimiento debe ser más bien revocar mi consentimiento tendrá que ser tan fácil como otorgarlo. Tiene que tener la misma facilidad. Sí hay opciones y procedimientos para limitar el uso o divulgación de datos personales muy relacionado con el acceso con el derecho de cancelación y oposición. Sí hay mecanismos en medios remotos o locales de comunicación que recaben datos automáticos simultáneamente cuando el titular hace contacto con los mismos, como las cookies, que ahora ya sabemos que abrimos cualquier página y dices, esta página utiliza cookies para bla, 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 ¿no? Bueno, a eso hace referencia. Y cuando nosotros le damos clic en configurar, por defecto tendrían que estar rechazadas todas las cookies excepto las necesarias, porque son necesarias para el funcionamiento. Bueno, si ustedes navegan por páginas europeas cada vez más mexicanas, hay que decirlo, eso sí, la mayoría sí está con esa configuración por defecto de que están las cookies rechazadas, pero así debería de ser, ¿no? De que, bueno, incluso si yo ignoro el aviso, no están recopilando datos con cookies que no sean para finalidades necesarias como el rendimiento de la página, etc. Y procedimientos y medios para comunicar cambios en el aviso de privacidad, como los cambios que les decía hace rato, y que deberán de ser proporcionales al nivel de personas que pues yo tengo ahí en el público. En una investigación, pues será limitado y tendría que establecer un mecanismo como un envío de correo electrónico, notificarlos de manera personal, etcétera, lo que no resulte en un esfuerzo desproporcionado. Pensemos en el aviso de privacidad de una tienda de conveniencia. Pues infinidad de personas van ahí, ¿no? Es imposible que notifiquen a todos. Entonces, un medio para comunicar un aviso de privacidad adecuado será, por ejemplo, en la página oficial, que diga, bueno, pues cambió el aviso de privacidad tal, 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 ¿no? Y también, aquí ya no lo puse, pero también se requiere que se ponga la fecha de publicación, la fecha de actualización del aviso de privacidad. Los derechos ARCO, que ya los comentamos, acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Y las cancelaciones del dato del sujeto de investigación. En la NOM que vimos, en este punto, el 5.12, dice que toda investigación, los expedientes de los sujetos de investigación serán considerados como expedientes clínicos. Entonces, recordemos la cuestión de la conservación por 5 años, a partir de la última atención de proporcionar al sujeto de investigación, porque se sujeta a la NOM 004, que procederá en el caso, esta sería, digamos que la respuesta en el caso de que el paciente o el sujeto de investigación ya no desee seguir continuando con, pues con el tratamiento, siendo parte, perdón, de la investigación y obviamente pues desea sus datos que se cancelen, que se den de baja, pues la respuesta es esta. O sea, se van a bloquear tus datos para evitar el tratamiento. ¿Hasta qué punto? Si se van a anonimizar, hay que decirle todo eso, pero pues yo lo tengo que conservar 5 años a partir de la última atención, pues por disposición legal, ¿no? Y si el participante renuncia a continuar en el estudio, pues hay que diferenciar si solo renuncia a participar en el estudio o también ejerce los derechos de cancelación y oposición de los datos personales con los supuestos que ya explicamos. Si la muestra fue anonimizada, nuevamente reiteramos que pues puede acceder a los datos personales recogidos antes de su destrucción. Si no fue anonimizada, perdón, puede acceder a los datos personales recogidos antes de su destrucción, que es lo que también comentábamos, ¿no? Y recordemos, ahora sí, insistimos, que si se anonimizan o si se disocian, es decir, que ya no haya vínculo, ya no haya manera de conocer que tal muestra pertenece a fulanito sutanito, pues sale de la protección del ámbito de la normativa de protección de datos personales por esta cuestión, ¿no? Porque ya no es posible relacionarla con una persona física identificada e identificable y por lo tanto, pues ya no puede reclamar el daño. Aquí una cosa que se me olvidaba comentarles, que un doctor en Derecho que seguramente ustedes conocen, que es Carlos María Romeo Casabona, establece de forma muy clara en una de sus obras
y no nada más él, ¿no? Es por citar a un autor pues célebre, pero varios autores, incluyéndolo, son muy claros en explicar que que realmente llegar a una anonimización total es prácticamente imposible. O sea, tendremos técnicas muy buenas de pseudoanonimización, pero llegar a una anonimización o disociación como la ley la establece con las definiciones que vimos hace rato, es algo muy complicado. Entonces, tendrá que estudiarse cada uno de los casos, pues de manera particular para ver si es cierto que se llevó a cabo una anonimización o una disociación, o si por el contrario es una muy buena técnica de pseudoanonimización, o sea que los datos se puedan seguir siendo vinculados o haya todavía un rastro que los vincule a el titular de los datos, en cuyo caso, pues, la esfera de protección de datos, pues, está ahí, ¿no? Pero reiteramos, o sea, si los datos logran ser anonimizados completamente, logran ser despojados, vamos a decirlo así, de la identidad de la persona, del sujeto de investigación a quien se le recaba la muestra, entonces, pues, ya la legislación de protección de datos, pues sale de esa esfera, ¿no? Sale de esa esfera de aplicación, por decirlo de alguna manera. Y pues nada, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente a Pati y a Jimena por la invitación. Muchas gracias a ti, Ana. Excelente presentación. De hecho, ya nos han hecho llegar algunas felicitaciones que te extendemos por la presentación, pero también nos han hecho llegar algunas preguntas. Y la primera de ellas nos dice, ¿podrías hacer algunas acotaciones sobre la protección de datos personales en investigaciones sociales cualitativas? Sí. Muchas gracias a la doctora Michelle Pinet por la pregunta y por la atención a esta plática. Pues básicamente serían las mismas, o sea, serían las mismas generalidades. Hay que tener muy acotada esta cuestión de realizar el aviso de privacidad, no dejar a nuestros alumnos que salgan sin aviso de privacidad, eso es muy importante, porque con eso podemos deslindar responsabilidades, pero además lo que les comentaba, ¿no? Hacer un buen aviso de privacidad y además que yo como investigador tenga la capacidad de explicarte exactamente qué datos requiero, para qué finalidades lo estoy requiriendo, en qué consiste la investigación, hasta dónde llega tu participación, pues denota también que el alumno o que la persona responsable del tratamiento está involucrada en ese tratamiento y que está tomando las medidas de seguridad pertinentes para que los datos personales pues no salgan y que no sean a la luz y que no sean de conocimiento más de quien tienen que ser de conocimiento, ¿no? No sé si necesitaba algo así como más específico en la experiencia profesional que yo he tenido, más o menos de esa manera nosotros los vamos, lo vamos pues llevando a cabo, pero es eso, o sea, tener muy claro, o sea, sí tener muy claro desde el principio si es necesario sobre todo, o sea, ya les estoy diciendo, ¿no? Qué datos y todo eso, pero creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos como estudiantes, por ejemplo, como investigadores, por ejemplo, yo que soy investigadora en formación, o como directores de tesis con nuestros alumnos es, ¿de verdad necesitas recolectar datos? Porque muchas veces nos ponemos a recolectar datos a diestra y siniestra, o si son necesarios, y a veces nos ponemos a recolectar datos de más. Entonces, ¿hasta qué punto los datos son necesarios? Les voy a poner un ejemplo que no es propiamente de una investigación social, pero sí era para un proyecto. Y decían, bueno, una organización gubernamental, vamos a recabar nombre, edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y, bueno, otros elementos. ¿Eso a ustedes no les suena a la CURP? A los elementos que tiene la CURP. Y era para integrar una especie de expediente clínico. La NOM 024 es clarísima y dice en uno de sus numerales que
se tiene que proteger los datos personales y que para la recolección de datos personales se va a privilegiar obtener la CURP y no obtener datos que me permitan a mí, digamos que, ¿cómo se llama? Inferir la CURP. No sé si se explica. O sea, yo no voy a obtener la lista de datos para inferir la CURP. ¿Por qué no al revés? Y a eso quiero llegar, doctora, con el ejemplo que le estoy poniendo y relacionarlo con lo que estábamos platicando hace rato. ¿Por qué no preguntarme, ¿todos esos datos son necesarios o existe otro que puede cubrir mis necesidades? Entonces, yo creo que esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos como investigadores o incluso como directores de tesis, como estudiantes de un posgrado, ¿no? ¿De verdad necesito esos datos y qué tipo de datos necesito? O sea, llevarlo a lo estrictamente mínimo, proporcional, exacto y necesario, nada más. Y eso, el aviso de privacidad es fundamental porque va a ser nuestra carta de presentación. Si queda alguna duda, con toda confianza, doctora. Muchas gracias. A propósito de esta pregunta y relacionada con ella, nos hacen llegar otra que dice, ¿qué pasa con los datos que se recolectan y no se utilizan en la investigación para la que se recolectaron? ¿Se pueden utilizar posteriormente? Y se cuenta con el consentimiento del sujeto de investigación, adelante. Si no, procedemos a su destrucción. No hay duda. Ahí. Gracias. Carlos Castro también te hace llegar otra pregunta que dice, bueno, primero te dice, excelente presentación, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la liberación de datos abiertos de COVID-19 por parte de la Dirección General de Epidemiología, en donde en los registros hay suficientes datos de los pacientes como el municipio, edad, género, fecha de inicio de síntomas, etcétera? A partir de estos, ¿se podría construir el perfil del paciente y ubicar al individuo? Esto no es una cuestión que podría hacer peligrar al individuo frente a su círculo cercano, su comunidad. Este manejo de datos personales no resultaría más contraproducente por la posibilidad de poder construir individuos a partir de estos datos. Muchas gracias a Carlos por la pregunta, por las preguntas, y la respuesta a todas ellas es sí. Pero vamos diferenciando, vamos por partes, ¿no? Quiero entender que si tuviéramos aquí, bueno, pensemos que estamos adentro de la Dirección General de Epidemiología para empezar. Si estamos ahí y estamos conociendo esos datos, como decíamos, en función o como se me fue la palabra, en ejercicio de nuestras facultades y nuestras atribuciones, pues no habría mayor problema. Ahora bien, para cuando se transmiten entre sujetos obligados que se transmiten a nivel federal para las cuestiones de epidemiología, normalmente los datos van disociados. Entonces ahí, incluso si ustedes se dan cuenta, o recuerden cuántas conferencias, perdón por el término, pero cuántas conferencias nos chutamos todo el año pasado, todos los días, con los datos, se dan cuenta, nos daban información bien interesante y bien desagregada. Desde cuántas personas tenían X tipo de comorbilidad, y si había embarazadas diabéticas hipertensas y con todo al mismo tiempo, y eran parte del grupo vulnerable, pero jamás nos señalaron cuándo. Entonces, cuando van este tipo de datos disociados y se transmiten disociados, no hay mayor problema. Se pueden transmitir, regresemos también a lo que vimos en la presentación, se pueden transmitir y se pueden comunicar datos que no estén disociados siempre y cuando estén en ejercicio de sus facultades y atribuciones, sin problema. Pero pensemos en el otro supuesto, porque es lo que infiero de la lectura de la pregunta que tengo acá, donde existen registros abiertos que cualquier persona puede consultar, por lo que sea, porque no cuentan con un mecanismo de seguridad o porque puede ser que el mecanismo de seguridad sea lo suficientemente endeble para que no cuente como tal. Entonces, a partir de esos datos se puede construir el perfil de paciente y ubicar al individuo, por supuesto, o sea, sin ningún problema. Es muy sencillo de hacerlo. ¿No es una cuestión que podría hacer peligrar al individuo frente a su círculo cercano o comunidad? Claro que sí, porque como ya vimos, se trata de datos personales sensibles que si se conocen, pues podemos ser nosotros susceptibles de discriminación. O sea, ya no es el hecho de ahora quién ha tenido o no ha tenido COVID, más bien
Por ejemplo, quién ha sido vacunado o quién cuenta con la vacuna o no cuenta. Y si yo no cuento con la vacuna, puede ser porque por convicción personal decidí no vacunarme, o incluso porque todavía no ha llegado mi turno al grupo etario y no tengo el recurso para viajar a otro país. Por ejemplo, ¿cuántas personas no conocemos de nuestro medio que ha viajado al extranjero para ponerse una vacuna, ¿no? Y que incluso regresan por el refuerzo. Entonces, no todos tenemos esa posibilidad. O peor aún, ¿qué tal si soy parte de una población inmunodeprimida que no puedo vacunarme? Y no depende de mí, eso no me hace ni mala persona ni responsable con la salud propia ni de los demás. Entonces, ese tipo de cuestiones pues nos vuelven vulnerables ante la sociedad, tal cual como lo estás expresando, Carlos. Dice, finalmente, este manejo de datos personales no resultaría más contraproducente por la posibilidad de poder construir individuos a partir de estos datos. Definitivamente, y creo que está muy relacionado con tu primera pregunta. Es muy sencillo. Yo les regreso con el ejemplo para los que les tocó jugar adivina quién. ¿Se acuerdan? Sacamos la tarjeta y nos poníamos a decir los datos. Pues el paciente tuvo COVID, sí. ¿En qué población? Pues en Tula, por ejemplo, ¿no? ¿Es hombre o mujer? No, pues qué mujer. ¿De qué grupo de edad? No, pues tantos años. Y lo vamos cercando, lo vamos cercando, lo vamos cercando. Yo conocí, por ejemplo, una situación muy lamentable de una persona de limpieza que tuvo acceso a datos personales a un expediente clínico en la estación de enfermeras de X hospital. Y pues era una comunidad muy pequeña, muy cerrada, una comunidad rural. Y se enteró que esta persona había fallecido y que además pues ya padecía SIDA. Y pues fallece y pues ella riega la pólvora, como vulgarmente se dice, de que esta persona tuvo SIDA. Y pues y de hecho comentan que incluso a la viuda y a los hijos les fueron a apedrear la casa. O sea, ellos ya temían por su integridad física. Entonces, por ese tipo de cuestiones de medidas de seguridad no aplicadas o mal aplicadas. Por eso es tan importante. A los que hablamos de protección de datos a veces nos alucinan por eso, pero de verdad es muy importante porque las consecuencias pueden ser pues bastante graves. Muchas gracias, Ana. Una última pregunta que me hacen llegar. Dice, hay muchas instituciones que se dedican a la enseñanza clínica y en ellas realizan estudios retrospectivos sobre los expedientes clínicos, que no son expedientes clínicos que tengan solo antigüedad de 5 años, sino que los resguardan de más tiempo atrás. La pregunta es, ¿se pueden utilizar estos expedientes que tienen más tiempo de antigüedad y sobre los cuales no hay un consentimiento autorizado o expreso para utilizar los datos? ¿Y qué cuidados se tendrían que tener? Pues muchas gracias a la persona que nos hace la pregunta. Se autorrespondió. Les voy a comentar por qué. Porque se pueden utilizar siempre y cuando medie el consentimiento. Una cosa es la obligación de temporalidad en la que yo tengo que resguardar el documento y otra cosa es que yo me pase de listo con esas letras, con esas palabras, que yo me pase de listo como responsable de tratamiento de protección de datos y se me haga fácil utilizarlos, porque a lo mejor la persona ya tiene muchísimo tiempo que no viene y ya no se acuerda. Siguen siendo datos personales sensibles, o sea que se supere ese tiempo de resguardo no quiere decir que se pierda la calidad de datos personales y de datos personales sensibles y de información que tiene que ser protegida siempre, no importa qué. Si ya no la utilizo, entonces la tengo que destruir, definitivamente tengo que suprimir esa información. Ahora bien, los cuidados que se deben de tener, los mismos, como si el expediente tuviera un día, los mismos que dijimos a lo largo de la presentación. Ahora bien, si yo decido utilizarlos, aquí hay dos opciones. O recabo el consentimiento informado de la persona, que lo voy a usar para eso, o se hace un proceso de anonimización para despojar de ese carácter de personal a esos datos que lo explicamos varias veces en la presentación. Pero vamos, definitivamente el tiempo, sí quiero que quede muy claro que el tiempo de resguardo que tenga un documento, cualquiera de sus soportes en nuestros archivos, pues no le quita, que haya sido superado, que no haya sido alcanzado, pues no le quita de ninguna manera la calidad de información que debe de tener, ¿no? Y las medidas de seguridad que debemos de tomar. Pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido sin duda una tarde muy enriquecedora.
Realmente los comités de ética en investigación y los comités de bioética siempre tenemos esta cercanía con los datos personales y pues ahora sabemos un poquito más de cómo tenemos que tratarlos y sin duda ha sido muy rico todo lo que nos has aportado. Pues los invitamos también a que si tienen alguna duda te la pueden hacer llegar directamente a tu correo o la pueden hacer llegar igual al CISAF y nosotros te la hacemos llegar a ti. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente seminario de bioética social y jurídica. Muchísimas gracias.